Buenas, en esta oportunidad vamos a explicar el trabajo final del curso de dinámica. Los integrantes son Gonzalo Rodrigo Máximo Canchari Zulca, Neyer Benjamín Cisneros Jauregui, Carlos Andrés Gamboa Chacón, Fabricio Daniel Guevara Valencia y Juan Manuel Mejía Sánchez el que les habla. Introducción. Un mecanismo consiste en varios cuerpos conectados por uniones móviles, formando una cadena cerrada que incluye un punto fijo. Esta disposición permite modificar el tipo de movimiento. El estudio de los mecanismos se centra en el comportamiento dinámico de las máquinas, analizando no solo las fuerzas, sino también las trayectorias, velocidades y aceleraciones de sus componentes. A lo largo de la historia, la humanidad ha incrementado su dependencia de los mecanismos, lo que ha estimulado su desarrollo desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad. Aunque los elementos se conforman, las máquinas existen desde hace mucho tiempo su perfeccionamiento ha sido resultado de múltiples aportes. El análisis riguroso de los mecanismos comenzó en el siglo XIX. Fue entonces el ingeniero alemán Franz Reuleux que realizó una labor fundamental al examinar y clasificar cerca de 300 mecanismos básicos. Bueno, como objetivos tenemos los objetivos generales, que el objetivo principal de esta investigación consiste en analizar profundamente el funcionamiento de los sistemas de cuatro eslabones, identificar sus usos prácticos en contextos reales y desarrollar métodos para evaluar su comportamiento cinemático en múltiples configuraciones especiales. Por otro lado, los objetivos específicos se pueden decir que es identificar y describir detalladamente el tipo de mecanismo que se va a emplear, determinar las velocidades angulares y lineales, así como las aceleraciones correspondientes, tanto angulares como lineales, de los cuerpos rígidos que forman parte del sistema. Analizar el comportamiento del mecanismo y sus propiedades, fundamentándose en los principios y leyes básicas de la física. Llevar a cabo una simulación física del mecanismo considerando los parámetros establecidos por la ley de Grashow. Y por último, evaluar la relevancia del mecanismo seleccionado, sus aplicaciones prácticas y su importancia dentro del ámbito del proyecto de ingeniería. Bueno, como objetivos tenemos los objetivos generales, que el objetivo principal de esta investigación. Descripción del mecanismo. Un mecanismo de cuatro barras, también llamado cuadrilátero articulado, está formado por una barra fija y tres barras móviles unidas entre sí mediante articulaciones. Las barras móviles están conectadas a través de pivotes que permiten su movimiento relativo, para estudiar el comportamiento y el desplazamiento de este mecanismo. Se utiliza la ley de Grashow, la cual establece las condiciones necesarias para que la barra pueda moverse de la manera esperada. Los componentes de este mecanismo son la barra o eslabón fija, que es la barra que permanece móvil y sirve como soporte para las demás partes. Define el eje alrededor del cual giran las dos manivelas. Segundo, la manivela conductora. Es la barra que recibe el movimiento rotatorio de entrada, generalmente proveniente de un motor o una fuente de energía. Tercero, manivela conducida. Es la barra que transmite el movimiento al elemento conectado, reproduciendo la rotación con una relación determinada. Y por último, la barra o eslabón conector. Es la barra que une ambas manivelas y facilita la transferencia del movimiento. La longitud de este eslabón puede variar según el diseño del mecanismo. Pasamos a ventajas mecánicas. Primero, facilita la transferencia de potencia o movimiento entre dos ejes que no están en línea recta. Segundo, ofrece un movimiento fluido y constante, siendo adecuado para sistemas que requieren sincronización. Y por último, su estructura es compacta y eficiente, con un número reducido de piezas móviles, lo que minimiza el desgaste. Funcionamiento del mecanismo. Los mecanismos son partes fundamentales de una máquina, creadas para transferir y convertir movimientos y fuerzas desde un elemento que impulse o conduce hacia otro que es conducido. Su propósito principal es cambiar el tipo de movimiento, permitiendo dirigir las fuerzas mecánicas provenientes del entorno para ejecutar un trabajo con un movimiento determinado. Entre los tipos de movimiento que pueden producir se encuentran la lineal, alternativo, rotatorio y oscilatorio. El mecanismo de doble manivela es un sistema que particularmente se caracteriza por tener dos componentes que conecten a una base y que funcionan como manivelas. Este mecanismo se distingue porque la barra o eslabón más corto que está integrado al marco. En ese sistema, cuando una de las barras realiza un movimiento continuo, genera que la otra también gire constantemente. Este tipo de mecanismo es conocido también como mecanismo de eslabón de arrastre. Usos y aplicaciones del mecanismo en la industria. Un mecanismo de doble manivela, también conocido como mecanismo de manivela-manivela, es un sistema que transforma un movimiento rotatorio en otro movimiento rotatorio, manteniendo la relación específica entre ambas manivelas. Este tipo de mecanismo es ampliamente utilizado en la industria debido a su simplicidad, confiabilidad y eficacia para transmitir movimientos y fuerza entre diferentes componentes mecánicos. Algunos de sus ejemplos de aplicación son compresoras y bombas alternativas que se emplean para convertir el movimiento rotativo de un motor en un movimiento alternativo, y motores y generadores. Los mecanismos de doble manivela facilitan la transmisión de potencia desde un motor hacia componentes auxiliares o desde un generador hacia sistemas mecánicos conectados. También como sistemas de transmisión en maquinaria agrícola.
Se utilizan para sincronizar distintas partes de maquinaria agrícola, como cosechadoras, sembradoras y enfardadoras. Por otro lado, hay las impresoras y máquinas de escribir, que se emplean para transmitir el movimiento de rodillos u otros elementos móviles en sistemas de impresión, al igual que mecanismos de engranajes de transmisión, en sistemas que requieren sincronización entre dos componentes rotatorios, como las manivelas en relojes mecánicos. Siguiente, máquinas de herramientas. Se usan para accionar y coordinar movimientos en herramientas de corte o máquinas fresadoras. Y como por último, están los vehículos y transportes, que se aplican en sistemas de pedales, como las bicicletas o vehículos manuales. En este ejemplo tenemos un triciclo de carga o bicicletas mecánicas con sistemas duales de manivela para optimizar el pedaleo. Ahora les hablaré sobre los cálculos cinemáticos. En el cálculo de velocidades y aceleraciones angulares de cada barra. Acá usaremos de referencia la primera posición, que fue del ángulo de θ es igual a 75 como podemos ver en la imagen. Continuando, hablaremos de las velocidades, principalmente de la barra B. ¿Cómo conseguimos también el cálculo de esta barra? Tenemos de dato que de A a B es de 0.150 metros, pero tenemos que descomponerlo por el coseno de este 75 y el seno de 75, dándonos los valores que se muestran en la gráfica. También de dato que la velocidad A es 0. ¿Por qué? Porque está en un apoyo, o sea es un valor fijo. En el caso de la velocidad en B, tenemos que calcular de la siguiente manera: velocidad de A más la velocidad angular de A a B por la distancia de A a B. Esta ecuación nos va a ayudar a sacar la velocidad de B. Como podemos ver en el cálculo, nos salió un valor de 0,0499 metros por segundo. En cambio, en la barra BC, acá tuvimos que aplicar la arcotangente de 0.030 y 0.080 para tener su ángulo. Y en base a ese ángulo obtuvimos el valor que corresponde al de la gráfica, que es de 0.0875 metros. De ese valor que hemos calculado, reemplazaremos por lo que se ha obtenido en la siguiente ecuación. Velocidad en C es igual a velocidad de B más la velocidad angular de C a B por la distancia de B a C. Que reemplazando los valores, conseguimos de que nos da una ecuación que nos servirá para otro cálculo. Lo mismo pasa acá en la barra CD, que como sabemos está en un apoyo en D que será fijo, por ende su velocidad en D es de 0 metros por segundo. Usamos la ecuación de antes y nos da que tenemos un valor de otra ecuación, que se le denominaremos ecuación 2. Con esas dos ecuaciones que hemos tenido antes, reemplazaremos tanto en el eje X como en el eje Y, dándonos que la velocidad angular de BAC es de menos 0.1625 rad por segundo en sentido horario, por el negativo, y 0.160 rad por segundo antihorario. Reemplazamos para obtener la velocidad en C y tendremos un valor de 0,0434 metros por segundo. Continuando con el cálculo de las aceleraciones, acá tenemos las mismas gráficas y en este caso cambiaremos las ecuaciones, que será el ejemplo de la aceleración de B es igual a la aceleración de A por la aceleración angular de AB por la distancia de A a B menos la velocidad angular al cuadrado de B de A a B multiplicado por la distancia de AB. Con esta expresión será la misma para las demás ecuaciones que usaremos. En este caso, la aceleración en B es de 0,010 metros por segundo cuadrado y en la BC, como ya explicamos cómo salía ese ángulo y los demás valores, es que tenemos acá otra ecuación que nos ayudará más adelante. Lo mismo que en velocidades, acá lo que haremos será reemplazar de la ecuación de CD que nos dio otra ecuación con la misma fórmula que he mencionado. En este caso, igualamos y nos da que la aceleración de B a C es de 0,0438 rad por segundo al cuadrado y la de C a D es de 0,0222 rad por segundo al cuadrado. Reemplazamos eso en la aceleración de C y tendremos que es de 0,0091 metros por segundo al cuadrado. Ahora hallaremos de la posición 2, que es de θ igual a 67. En este caso es el mismo cálculo que hemos aplicado en la posición 1, solo que con distinto ángulo. Por ende, como ya sabemos de dato, velocidad de A es igual a 0 metros por segundo apoyo fijo. También de que la misma ecuación se van a usar, que ya mencioné antes, que velocidad de B igual a velocidad más la velocidad angular de BA por la distancia de A a B. O sea, la misma ecuación se va a aplicar, pero claro, cambiando las barras. En este caso, la velocidad de B es de 0,05 metros por segundo y la de BC, como antes, hallamos de la misma forma. Mediante los catetos que hemos sacado, sacaremos el ángulo y así corroboraremos la hipotenusa que hemos tenido de dato. En este caso, nos dio otra ecuación, que nos servirá más adelante. En este caso, la velocidad de la barra CD sacaremos de la misma manera que en la anterior vez. Seno por coseno, pero en este caso la diferencia es que usaremos otro ángulo que no es de 97 sino de 83, ya que como sabemos al momento de que se ha inclinado aplicaremos por propiedad de ángulos el ángulo 83, porque siendo 80 menos 97 nos da 83, y de ese ángulo sacaremos de la velocidad en C, que en su expresión será una ecuación. Reemplazando en X y Y
tendremos el valor de que velocidad angular de BC es de menos 0,1629 rad por segundo en sentido horario por el negativo, velocidad de CD de 0,195 rad por segundo en sentido antihorario, y que la velocidad en C es de 0,0528 metros por segundo. Ahora aplicaremos la de aceleraciones. La de aceleraciones no cambia nada, es lo mismo que la hicimos en la posición 1. Solamente hay que cambiar los datos. Y como ya tenemos la gráfica de seno y coseno de la velocidad en esta posición, no se nos dificultará el cálculo. Claro, la misma ecuación será de la aceleración de B igual a aceleración de A más aceleración angular de AB por la distancia de AB menos la velocidad angular al cuadrado de AB multiplicado por la distancia de AB. Que básicamente se va a reemplazar solo las letras en base a la aceleración que queramos calcular y la que tengamos en datos. En este caso la aceleración de B nos dio un valor de 0,0100 metros por segundo al cuadrado y BC, como es de costumbre, nos dio una ecuación. Continuando con la aceleración de CD, usamos la misma ecuación y de paso las velocidades angulares que obtuvimos antes de dato. En este caso nos dio otra ecuación, así que la reemplazaremos con la ecuación de antes. Ya tenemos una ecuación 1 y 2. Así que, reemplazando en base a los ejes X y Y, nos da que tenemos una aceleración angular de BC de 0,0763 rad por segundo al cuadrado, de CAD de 0,0186 rad por segundo al cuadrado, y que la aceleración en C, reemplazando esos datos de aceleración angular en una de las dos ecuaciones, será de 0,0115 metros por segundo al cuadrado. Cálculo de velocidades y aceleraciones de cada centro de masa. Primero realizaremos los cálculos en la posición 1, con el ángulo de 75 grados. Cálculo de velocidades. En cuanto a la barra B, teniendo los datos de la velocidad angular de la barra B y la velocidad del punto A, podemos hallar la velocidad del centro de masa, el cual se calcula con la velocidad de A más la velocidad angular de la barra B por la distancia del centro de masa con respecto al punto A, que al reemplazar datos nos da un valor de menos 0,0241 i más 0,0065 j, y aplicando Pitágoras nos da un valor de 0,025. En cuanto a la barra BC, también nos dan los datos de la velocidad de B, el cual es menos 0,0482 i más 0,013 j, y de la velocidad angular de la barra de C, que es 0,1625. Esta velocidad se calcula igual que la barra B, simplemente reemplazando datos, nos da un resultado de menos 0,0458 i más 0,0065 j, que al aplicar Pitágoras nos da un valor de 0,0463. En cuanto a la barra CD, también tenemos los datos de la velocidad en D, el cual es 0, y la velocidad angular de la barra CD, el cual es 0,160. Y reemplazando estos datos, nos da un valor de 0i menos 0,0217j, que al aplicar Pitágoras, al no tener un valor en el vector i, nos va a dar el mismo valor que el vector en j, el cual es 0,0217 metros sobre segundos. En cuanto a las aceleraciones, en la barra B tenemos el dato de la aceleración angular, el cual es igual a 0 radianes sobre segundo al cuadrado, y la aceleración en A, que es igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado. Además del dato anteriormente visto, que es la velocidad angular de la barra B, el cual es 0,2 radianes sobre segundo. Para calcular la aceleración del centro de masa, tendremos que sumar la aceleración en A más la aceleración angular de la barra B por la distancia del centro de masa con respecto al punto A, menos la velocidad angular al cuadrado de la barra B por la distancia del centro de masa con respecto al punto A, que reemplazando los valores antes mencionados nos da un valor de menos 0,0013 i menos 0,0048 j, y al aplicar Pitágoras nos da un valor de 0,0050. Pasando a la barra BC, también nos dan el dato de la aceleración en B, el cual es menos 0,0026 i menos 0,0096 j. La velocidad angular de la barra BC es igual a menos 0,1625, y la aceleración angular de la barra BC es 0,0438. Y al reemplazar los datos nos da un valor de menos 0,0044 y menos 0,0082 j. Aplicando Pitágoras nos da un valor de 0,0093 metros sobre segundo al cuadrado. En cuanto a la barra CD, la aceleración en D es 0 metros sobre segundo al cuadrado, la velocidad angular de CD es igual a 0,160 radianes sobre segundo, y la aceleración angular de la barra CD es 0,0222 radianes sobre segundo al cuadrado. Y reemplazando los datos, nos da un valor de menos 0,0030 i menos 0,0035 j. Aplicando Pitágoras nos da un valor de 0,0046 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora se procederán a hacer los cálculos en la posición 2 con un ángulo de 67 grados. Pasando a hablar de las velocidades, la barra B mantiene los mismos datos, siendo su velocidad angular 0,2 y su velocidad en A 0. Usando la fórmula para hallar la velocidad del centro de masa, cual es la velocidad en A más la velocidad angular
de la barra B por la distancia del centro de masa con respecto al punto A. Que reemplazar los valores nos da una respuesta de menos 0,023 y menos 0,0098 J, que al aplicar Pitágoras nos da el valor de 0,025 metros sobre segundo. En cuanto a la barra BC, tenemos el dato de la velocidad de B, que es menos 0,046 y más 0,0195 J, el de la velocidad angular de la barra BC, que es menos 0,1629, y aplicando la misma fórmula nos da un valor de menos 0,0428 y más 0,0130 J. Y aplicando Pitágoras nos da el valor de 0,045. En cuanto a la barra CD, tenemos una velocidad de D, el cual es 0, y una velocidad angular de la barra CD, el cual es 0,195. Reemplazando los valores, nos da una velocidad del centro de masa 3, el cual es igual a menos 0,0193 y más 0,0024 J, que al aplicar Pitágoras nos da un valor de 0,0194 metros sobre segundos. Pasando a las aceleraciones, en cuanto a la barra B, tenemos el dato de la aceleración angular A, B, el cual es 0, la aceleración en A, el cual es 0, y la velocidad angular de la barra B, el cual es 0,2. Para calcular esta aceleración del centro de masa, tenemos que sumar la aceleración en A más la aceleración angular de la barra B por la distancia del centro de masa con respecto al punto A, menos la velocidad angular de la barra B al cuadrado por la distancia del centro de masa con respecto al punto A. Reemplazar valores y resolver, nos da la respuesta de menos 0,002 y menos 0,004. Y aplicando Pitágoras, da el valor de 0,005 metros sobre segundos al cuadrado. En cuanto a la barra BC, tenemos el dato de la aceleración en B, cual es menos 0,00026 y menos 0,0096 J. La velocidad angular de la barra BC, menos 0,1629, y la aceleración angular de la barra BC, 0,0763. Usando la misma fórmula, nos da el valor de menos 0,2 y menos 0,007 J. Y aplicando Pitágoras, nos da una respuesta de 0,0087 metros sobre segundo al cuadrado. En cuanto a la barra CD, teniendo los datos de la aceleración en D, el cual es 0, la velocidad angular de la barra CD, el cual es 0,195, y la aceleración angular de la barra CD, el cual es 0,0186, procedemos al cálculo, dándonos un valor de menos 0,0031 y menos 0,0048 J, que aplicando Pitágoras nos da el valor de 0,0057 metros sobre segundo al cuadrado. Acá podemos observar una comparación entre los datos obtenidos en la posición 1 y los datos obtenidos en la posición 2. En cuanto a la velocidad en A, los datos son exactamente iguales. En la velocidad en B varía ligeramente. En la velocidad en C ya se comienza a notar un poco más la diferencia, siendo mayor la de la posición 2. La velocidad en D son exactamente iguales, valiendo 0. La velocidad del centro de masa en 1 es exactamente igual. La velocidad del centro de masa 2 varía ligeramente, siendo menor la de la posición 2. La velocidad del centro de masa 3, lo mismo, la posición 2 es ligeramente inferior. Pasando a aceleraciones, la aceleración en A es exactamente igual, la aceleración en B es exactamente igual, y en cuanto a la aceleración en D, la posición 2 es notablemente superior. La aceleración en D son exactamente iguales, valiendo 0 ambos. La aceleración en el centro de masa 1 es exactamente igual en ambos. La aceleración en el centro de masa 2 varía un poco, siendo inferior la de la posición 2, y la aceleración en el centro de masa 3 es superior a la del centro de masa 2. Acá se pueden observar los datos obtenidos de velocidades y aceleraciones angulares, tanto en la posición 1 como en la posición 2. En cuanto a la velocidad angular de la barra B, no hay diferencia alguna. La velocidad angular de la barra BC, la de la posición 2 es un poco mayor. En cuanto a la velocidad angular de la barra CD, hay una diferencia notable, siendo la posición 2 mayor. En cuanto a la aceleración angular de la barra B, tampoco hay diferencia. La aceleración angular de la barra BC, aquí sí hay una diferencia significativa, siendo la posición 2 mayor. En cuanto a la aceleración angular de la barra CD, también hay una diferencia considerable, siendo el de la posición 2 bastante menor. En esta sección se realizarán los cálculos dinámicos para nuestro mecanismo. Aquí explicaré el cálculo de fuerzas para cada una de las posiciones. La posición 1 de nuestro mecanismo tiene un ángulo de 75 grados. Para este proceso es necesario conocer la inercia de cada una de las barras, el cual depende del punto que se considere. Si se considera desde un extremo, la inercia será 1/3 de la masa por longitud al cuadrado, y si se considera desde su centro, será 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Aquí se incluye una tabla con la masa y la longitud de cada una de las barras. Para la barra AB se parte de la ecuación de Euler. En ella podemos ver que la reacción Bx es la única incógnita y se despeja con un valor de 0,0511. Luego, en la ecuación de Newton para el eje X, se tiene que AX menos BX es igual a menos 0,1023 newtons. Como BX ya se conoce, se despeja AX y esta reacción tiene un valor de menos 0,0512.
La ecuación de Newton en el eje Y establece una relación entre AY y BY. AY menos BY menos 0.3814 será igual a 0.3812. Para la barra BC se parte igual de la ecuación de Euler. En ella la única incógnita será la reacción CY, la cual tiene un valor de 0.0698. Luego, en la ecuación de Newton para el eje Y, se reemplaza CY en la ecuación y se despeja la reacción BY, la cual tiene un valor de 0.1313. En la barra CD se parte igual de la ecuación de Euler. Se despeja la reacción CX, la cual tiene una equivalencia de menos 0.000007. Luego, en la ecuación de Newton para el eje X se determina que Cx menos Dx es igual a menos 0.0001. Como ya se conoce Cx, se puede despejar Dx. Su valor será 0.000093. La ecuación de Newton en el eje Y establece una relación entre la reacción AY y la reacción BY. AY menos BY será igual a menos 0.0002. Luego, al reemplazar la ecuación 1 y al reemplazar la ecuación 2, se obtiene la reacción AY y la reacción DY, las cuales son 0.5125 y 0.07 respectivamente. Aquí, en la barra B, que es un caso de rotación pura, se tiene que el trabajo de la barra será un medio de la inercia por el cuadrado de la velocidad angular. Para el caso de la barra BC, al ser un caso de rotación más traslación, será el trabajo compuesto. Uno de estos componentes será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. El otro componente será un medio de la inercia por el cuadrado de la velocidad angular. El trabajo de la barra AB será 0.000016 joules y el trabajo de la barra BC será 0.00002 joules. Aquí el trabajo de la barra CD, al ser un caso de rotación pura, será un medio de la inercia por el cuadrado de la velocidad angular. El trabajo total realizado por este mecanismo en la posición 1 será el trabajo de la barra B más el trabajo de la barra BC más el trabajo de la barra CD. Esto nos da un trabajo resultante de 0.000046 joules. Ahora se evaluarán las fuerzas y el trabajo realizado para la posición 2, la cual tiene un ángulo de 67 grados. Al igual que en la posición 1, se ocupa de conocer la inercia de cada una de las barras. Se consideran las reacciones en los ejes X y Y. Para la ecuación de Euler se tiene Bx como una única incógnita, la cual se despeja con un valor de 0.07715. Luego, en la ecuación de Newton en el eje X, se tiene que Ax menos Bx es igual a menos 0.15441. Como la reacción Bx ya es conocida, se puede despejar la reacción Ax, la cual tendrá un valor de menos 0.07725. La ecuación de Newton en el eje Y nos permite establecer la siguiente relación. AY menos BY será igual a 0.3633. Para la barra BC, partimos de la ecuación de Euler y se despeja CY. El valor de CY será 0.0668. Luego, en la ecuación de Newton en el eje Y, se tiene que BY menos CY será igual a 0.0649. Como el valor de CY ya es conocido, se despeja BY, el cual tiene un valor de 0.132. Para la barra CD se toman en cuenta las reacciones en X y en Y en la ecuación de Euler se determina que Cx es equivalente a menos 0.0260. Luego, en la ecuación de Newton para el eje X, se establece que Cx menos Dx es equivalente a menos 0.0519. Como el valor de Cx ya es conocido, se reemplaza y se despeja Dx, el cual es equivalente a 0.0259. La ecuación de Newton en el eje Y nos permite establecer que Cy menos Dy es equivalente a 0.421. Con las ecuaciones 1 y 2 se puede despejar AY y DY, los cuales tienen un valor de 0.4953 y menos 0.3539, respectivamente. El trabajo de la barra AB al tener un caso de rotación pura será un medio de la inercia por el cuadrado de la velocidad angular. El trabajo de la barra AB será de 0.000016 joules. El trabajo de la barra BC al ser un caso de rotación más traslación tendrá dos componentes. El primer componente será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y el segundo componente será un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Eso nos da un trabajo para la barra BC de 0.00003 joules.
El trabajo de la barra CD es un caso de rotación pura. Por tanto, el trabajo será un medio de la inercia por el cuadrado de la velocidad angular. Esto resulta en 0.00001 joules. Ya se conocen el trabajo de cada una de las barras en esta posición, así que el trabajo en la posición 2 será equivalente al trabajo de la barra AB más el trabajo de la barra BC más el trabajo de la barra CD. Esto suma 0.000056 joules. Buenas, yo soy Carlos Gamboa y voy a hablar sobre los cálculos de energía cinética. Para empezar, en todo el sistema se logra observar el concepto de conservación de energía, que vendría a ser la energía total en el estado inicial, T sub 1, más la suma de transferencias de energía, U sub 1 hacia 2, y es igual a la energía total en el estado final, T sub 2. Como podemos ver, en todo el sistema sí ha habido una transferencia de energía, pero observando la barra AB, aplicando la misma fórmula, podemos observar que hubo conservación de energía y no se aplicó ningún tipo de transferencia de energía. En la barra BC podemos observar que sí hubo transferencia de energía, y en la barra CD observamos que al igual que en la barra B no hubo una transferencia de energía. Y ahora voy a explicar el cálculo de momentum lineal y angular de cada barra respecto a su centro de masa. Para el momentum lineal y angular en la posición 1, en la barra B tenemos que el momento lineal se halla gracias a la multiplicación de la velocidad con respecto al centro de masa y la masa de la barra, que en este caso nos da 0.001 kg por metro sobre segundo. Y el momento angular se halla multiplicando la inercia por la velocidad angular, que en este caso es 0.00004 kg por metro cuadrado sobre segundo en un sentido antihorario. Y ahora para la barra BC, el momento lineal es igual a 0.0007 kg por metro sobre segundo y el momento angular es igual a 0.000002 kg por metro cuadrado sobre segundo en un sentido horario. Y por último, para la barra CD, tenemos que el momento lineal vale 0.0009 kg por metro sobre segundo y el momento angular vale 0.00005 kg por metro cuadrado sobre segundo en un sentido antihorario. Y ahora vamos con la posición 2, en el cual nuestro ángulo vale 67 grados. Para la barra AB, el momento lineal vendría a ser igual al resultado de 0.001 kg por metro sobre segundo y el momento angular es igual a 0.00004 kg por metro cuadrado sobre segundo en un sentido antihorario. Para la barra BC tenemos que el momento lineal tiene el valor de 0.0007 kg por metro sobre segundo y el momento angular es 0.000002 kg por metro cuadrado sobre segundo en un sentido horario. Y por último, para la barra BC tenemos que el momento lineal es igual a 0.0008 kg por metro sobre segundo y el momento angular es igual a 0.00004 kg por metro cuadrado sobre segundo en un sentido antihorario. En esta diapositiva podemos observar los resultados obtenidos tanto para fuerzas como para momentum lineal y angular, evaluados en las dos posiciones que teníamos respectivamente, con la posición 1 en el ángulo 75 grados y la posición 2 para el ángulo 67 grados. En el bloque izquierdo, que pertenece a fuerzas, ponemos una tabla con las fuerzas internas y externas actuando sobre cada punto de interés del sistema. Las componentes en X y Y se analizan por separado para los puntos A, B, C y D. Lo importante aquí es notar que, aunque los valores cambian ligeramente entre los dos ángulos, las fuerzas tienden a mantenerse del mismo orden de magnitud, lo cual sugiere que el sistema conserva cierta estabilidad a pesar del cambio angular. Ahora, para el bloque derecho, donde tenemos momento lineal y angular, podemos observar que el momento lineal de cada barra se mantiene prácticamente constante entre ambos ángulos. Esto nos indica que no hay aceleración significativa del centro de masa en esas condiciones. En cambio, en el momento angular se nos muestran pequeñas variaciones entre las configuraciones, especialmente en la barra CD. Y ahora, conclusiones y recomendaciones que nosotros como equipo hemos llegado a obtener. Una primera conclusión es que estos cálculos deben ser precisos, porque esto es fundamental para que mecanismos como estos funcionen correctamente en la vida real. También estos mecanismos se aplican mucho en lo que vendría a ser la rama de ingeniería civil. Tanto maquinarias como retroexcavadoras dependen de estos sistemas para realizar movimientos complejos y eficientes. La utilidad de este mecanismo, su análisis y diseño, permite optimizar su funcionamiento mediante simulaciones, reduciendo el desgaste y aumentando la eficiencia. Y la importancia de la cinemática, como los cálculos bien fundamentados y el conocimiento, son cruciales para crear maquinarias que faciliten y optimicen los procesos en ingeniería. Y ahora unas recomendaciones. En primer lugar, tenemos que afirmar que es clave asegurar correctamente las longitudes de las barras utilizando la ley de Grashof para asegurar el buen funcionamiento del mecanismo. También es necesario utilizar herramientas o softwares como vendría a ser Inventor o SolidWorks que nos ayudan a visualizar y analizar el diseño. También tenemos que trabajar con medidas adecuadas, ya sea en metros o en centímetros, y para ello el programa AutoCAD ha sido muy útil para brindarnos cálculos precisos y ángulos adecuados. También se recomienda usar madera debido a su rigidez y facilidad de manipulación para realizar la maqueta.
También podemos decir que es fundamental estudiar detalladamente el movimiento para poder entender el sistema, calcular velocidades y aceleraciones, y así tener un mejor rendimiento.